Hola, buenas noches, me escuchan, buenas noches. Sí, sí lo escucho. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches, mi. Buenas noches. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar con aquellos que están pasando del primer año de secundaria, darles la bienvenida a aquellos que están reincorporándose para este segundo año de secundaria. Para mí es un placer, sinceramente, estar compartiendo este momento con ustedes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, pues dándoles la bienvenida a aquellos que se están reincorporando para este segundo año de secundaria. Informarles que, pues, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Adicional a las clases, tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Adicional a ello, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder ayudarlos. Entonces creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Para aquellos que recién se reincorporan, también informarles, a veces muchos por desconocimiento, quizás por ahí no han entendido, pues lo único que se presenta a la institución es el desarrollo de las preguntas de los exámenes. Eso es todo. Las preguntas de los exámenes están al final de cada curso dentro del módulo que les han enviado. Sí, solamente constan de 5 preguntas cada curso, entonces eso es lo único que ustedes tienen que resolver. No se estén tomando el afán de poder estar transcribiendo todo el módulo, ¿sí? Muy bien, también por ahí informarles que ya cada uno de ustedes tiene su fecha de entrega, ¿cierto? Ya sus respectivos asesores les han informado cuándo es que tienen que entregar esos exámenes, entonces quizás con unos 10 días de anticipación, incluso a esa fecha programada, pues va a estar mucho mejor. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestro curso. Conmigo vamos a llevar el curso más bonito, que es el curso de matemática. Recordarles también a aquellos que recién se reincorporan para este segundo año de secundaria. Los demás ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Informarles que todas las clases son grabadas. Si por A o B, por ahí un fin de semana, quizás no pudiste entrar a clases, pues las clases van a ser subidas a plataforma y ustedes las pueden visualizar tantas veces crean necesarias, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar ya con lo que es el desarrollo de nuestro curso. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. A ver. Algo por acá pasó. A ver, un momentito, por favor. Algo por acá pasó. Ya está. Ahora sí. Voy a compartir pantalla nuevamente, por favor. Me confirman si se puede ver mi pantalla. Me confirman, por favor. Ya está. Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. Sí, se puede ver. Se puede. Excelente, gracias. Sí. Muy bien, entonces. Gracias. Ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son las fracciones. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarles. Muy bien, entonces, vamos a hablar de este primer tema que vienen a ser las fracciones. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de una fracción, debemos entender que una fracción es una división inexacta. Pero ¿cómo así, profesora? ¿Cómo que inexacta? ¿A qué se refiere? Claro. Imagínate cuando nosotros estudiamos la división, sabemos que tenemos 2 tipos de división. Una división es exacta. Si tú tienes 6 pancitos, tienes por ahí, son 3 personas, desean comer por igual los 3. Cada uno comen 2 panes. ¿Cierto? 6 entre 3 es 2.
Pero ¿qué pasa por ahí? Tú tienes 7 pancitos, son 3 personas. Ojo, yo deseo que me salga de resultado una cantidad exacta. Pues yo digo, uy, 7 entre 3, no voy a poder dividirlo, ¿verdad? No voy a poder dividirlo 7 entre 3. Entonces, yo lo dejo ahí. Y esto es una fracción. Esto es una fracción. Se dice que la fracción es cuando dividimos al 1 en partes iguales. Pero ¿cómo así, profesor? Al 1 lo voy a dividir en partes iguales. Claro. Imagínate que tú tienes un pastel en forma rectangular, estás de cumpleaños, tú llegas a casa y en casa supongamos que son 8 tus invitados, entonces tú vas a dividir este pastel en partes iguales, eso sí, partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está tu pastel, dividido en partes iguales. Bueno, por ahí tienes un invitado que está recontra hambriento y te dice, por favor, dame mi parte. Y viendo ello, también otro invitado te dice, por favor, a mí también, ya de una vez, que hoy día no he cenado y estoy con hambre. Entonces, tú les has dado 2 pedacitos de ese pastel. Y a ti te dicen, representa en fracción la parte que se han comido, por decir. La parte que se han comido. Como tú sabes que fracción es una división inexacta, vas a llegar a esto, donde vas a tener 2 cantidades. La primera cantidad, el número de arriba, se llama numerador. Ojo, numerador. Y la cantidad de abajo, ese es el denominador. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Entonces, cuando tú hablas de fracciones, vas a tener 2 números, un numerador y un denominador. Profesora, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo saco de la gráfica yo esos números? Ah, pues ahora vas a aprender. El denominador, ojo, el denominador es el total en cuanto se dividió tu unidad. Tú tuviste un pastel, unidad. Ese pastel se dividió en 8 pedazos. Ya tienes el denominador. ¿Y de dónde sale el numerador? Ah, la parte que está pintadita. Se comieron 2 pedacitos, entonces eso sería 2 octavos. ¿Y qué parte es que te sobró? Por decirte, dicen, ¿qué parte te sobró del pastel? Dime en fracción. Ah, mi pastel se dividió en 8 pedacitos. ¿Cuántos me sobró? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedazos de 8 me sobraron. Se comieron 2 pedazos de 8 y me sobraron 6 pedazos de 8. Si nosotros los sumamos, fíjense, si nosotros los sumamos, 6 más 2 es 8 y 8 entre 8 llegas a tu pastel. Todo el pastel lo tienes ahí, un pastel. Eso es fracción. Fracción es dividir al 1 en partes iguales. Cuando hablamos de fracción, vamos a hablar de un numerador y de un denominador. El denominador es el total en cuanto dividiste al 1. Y el numerador son las partes que tú estás tomando de ese total. Eso es fracción. Si es que me han entendido la parte teórica, lo que acabo de hablar, yo quiero que ustedes me digan, estoy enumerando las figuras, ¿cuál es la fracción que representa la primera figura? La parte sombreada, la parte que está pintada. La 1, Miss. 1, sí, la 1. 2 octavos. El 3, Miss. El 2. Ya, yo quiero que me digan la fracción del 1. De lo que está pintado, de lo que está pintado.
Tiene 5 triángulos, Miss. 5 octavos. ¿5 de cuánto? ¿5 de cuánto? 5 de 4, 5 de 5 8. de 3, Miss. Tú tuviste un pastel cuadrangular, el cual lo dividiste en 8 pedazos iguales. Eso es el denominador. De ahí sale el 8. Y de los cuales, pues, supongamos que ya te comiste la parte que está pintadita. 5 de 8. La fracción de la segunda figura. A ver, la fracción de la parte que está pintada. 5. 5. 5 ¿Cuánto? sobre 8. 5 de 8 también. 5 de 8. ¿Cuál es la fracción de la parte sombreada de la tercera figura? 1 de 2. 1 de 2. Un medio. 1 de 2, Miss. 1 de 2. Fíjense, ¿de dónde sale el 2? No porque nos guste el 2, sino porque este pastelito está dividido en 2 pedazos. 2 partes. ¿Por qué le pones el 1? Ah, porque solo está pintado. Eso Es un círculo que a la mitad está pintado, Miss. Eso es fracción. ¿Por qué le pones el 8? Ah, porque esta pizza se dividió en 8 pedazos, de las cuales supongamos que ya nos comimos 5. 5 de 8. Y si les pregunto, ¿cuál es la fracción que representa la parte que está, que no está sombreada? La parte en blanco, la que te quedó todavía de la pizza, la que sobró de la pizza. ¿Cuál es la fracción? Acá, en la 2. ¿Cuál es la fracción? Tú me has dicho el 5 y el 8 es lo que se ha comido. Supongamos que la parte de rojo es lo que nos hemos comido. 5 de 8. Y te pregunto, ¿y cuánto te sobró? ¿Qué fracción te sobró? Queda 3. 3. 3 de cuánto? 3 de 8. 3 de 8. 3. Tú te comiste 5 de 8 y te queda 3 de 8. 3 de 8, sí. Esto es fracción. Esto es fracción. Acá tenemos numerador y denominador. Ojo, denominador es el total en cuanto se dividió la unidad. Y numerador es lo que se está tomando de ese total. Ahora yo les pregunto, a mí me dan esta fracción, 1/8. Ahora lo que me dicen es, haz la gráfica de 1/8. Entonces, para mí, sinceramente, se me hace más fácil trabajar con un rectángulo. Pregunto, ¿en cuántos pedazos tengo que dividir a ese rectángulo? 8. En 8. 8, Miss. Sí, excelente. En 8. 1, 2, 3, 4 por acá, 5 por acá, 6, por acá 7 y 8. No porque nos guste el número 8, ojo. Quizás muchos dicen, pero yo quiero el 5. Es que no puedo hacerlo en 5 porque a mí este es el que me manda, este es el que me dice, por si acaso, tú tienes que dividirlo en 8 pedazos. El denominador es el que me manda, es el que denomina en cuántos pedazos se dividió la unidad, de los cuales dice voy a tomar un pedacito. Entonces, yo quiero tomar este pedacito. Esto sería la gráfica de 1/8. Fíjense, la gráfica de 1/8. ¿Por qué lo dividió en 8? Porque eso me indica el denominador. ¿Por qué lo pusiste solamente lo pintas 1? ¿Por qué no lo pintas 2 o 3? Porque 1 me indica el numerador. Eso es fracción. Facilito. Ahora sí, voy a enumerar las figuras y rapidito me van a decir figura número 1, figura número 2, figura número 3, figura número 4, figura número 5 y figura número 6. A ver, rápido. ¿Cuál es la fracción de la primera figura? Fracción. 1 sobre 3, Miss. 1 sobre 3. Un quinto. 1 sobre 3. A ver. Cuenten. 4. 1 sobre 4. 1 sobre 4, Miss. Una pizza solo se dividió en 4 pedazos. 4 partes, sí. 4. ¿Por qué 1? Porque solamente, claro. A ver, segunda imagen.
2 cuartos. 2 sobre 4. 2 sobre 4. Tercera imagen. 2 sobre 8. 2 sobre 2 sobre 8, Miss. Cuarto. 3 sobre 5. 3 sobre 2. 3 3 quintos. sobre 5. 5. 3 sobre 3 6. sobre 3 sobre 6. 3 sobre 6. 3 sobre 6. 6. 3 sobre 6. Eso es fracción. Ahora yo quiero que ustedes me digan cuál es la fracción de La última es 3 sobre 5. 3 sobre 5. 3. Sí, es 3 sobre 5. Sí, fíjense. Imagínense, ya yo estoy con sueño. Hoy día he tenido clases presenciales. Igual termino también recién. Ya está. 3 quintos. Perfecto. Eso quiere decir que están atentos y eso me da demasiado gusto. Quiero que me digan cuál es la fracción de la figura que voy a hacer. Fracción, recuerden, la teoría es única. Fracción es dividir al 1 en partes iguales. El denominador es el total. El numerador son las partes que tomamos de ese total. Fracción es dividir al 1 en partes iguales. Eso necesito que me entiendan. Ya, a ver, como que no se nota con este colorcito, entonces lo voy a trabajar con esto. A ver. Ya está. Quiero que me digan cuál es la fracción de la parte sombreada, la que está pintada. 2. Los 2 sobre 7. 2 séptimos, ya, por ahí me dicen 2 séptimos. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga quizás otro resultado o que coincida? A ver. Fracción es cuando dividimos, ojo, al 1 en partes iguales. Fíjense en la imagen 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, todas están divididas en partes iguales. Eso es lo que tú tienes que entender. Fracción es dividir al 1 en partes iguales. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, yo quiero que me digan cuál es la fracción que representa la parte sombreada de la figura que está en pantalla. Por ahí me dijeron 2 séptimos. A ver. Y sería 2 sobre 8. Ya, 2 octavos, dice por ahí. La figura es 1, es como el círculo. 2 séptimos. Miss, también la misma figura se cuenta, ¿verdad? Es un triángulo y se divide en 8 y los acercados son 2. Vale. Su cabeza tiene que estar, cuando ustedes ven figuras en fracciones, 1 sobre que es 4. 1 sobre 4, ya, un cuarto me dicen por ahí. Ya, pues es 1 sobre 2. Si son partes iguales, es 1 sobre 2. Ya, 1 sobre 2, ya. Claro, Uno porque las partes iguales. Vale, está bien, opinen, pensemos. O puede ser 1 sobre 3. Ya, 1 sobre 3 lo ponemos por acá. Fíjense la teoría, es única y cortita. Fracción es cuando dividimos al 1 en partes iguales. A ver, yo pregunto, ¿mi figura está dividida en partes iguales ahorita? ¿Cómo está? No, Miss. No. Tenía un triángulo grande, el cual se dividió en 4 triángulos medianos, y uno de los medianos se dividió en 4 triángulos pequeños. Entonces, mi figura no está dividida en partes iguales. Pero yo, como estoy hablando de fracciones, necesito que esa figura se divida en partes iguales. ¿Y qué es lo que tengo que hacer?
dividirlo. Dividirlo. A cada uno de los triángulos medianos lo voy a dividir en 4 triángulos pequeños. Y ahora sí digo, mi figura está dividida en partes iguales. Recién puedo sacar mi fracción. ¿Qué fracción tenemos entonces? 1, 2, 3, 4, 5 sobre 5 sobre 16. 16. 4, 8, 12, 16. La gran 5 sobre 16. fracción, eso es 5 sobre 16, Miss. 5 a 16 avos. Cuando ustedes ven fracciones, cuando ven gráficas de fracciones, lo primero que tienen que visualizar es que esa figura esté dividida en partes iguales. Y si no lo está, divídanlo. Divídanlo. Recién van a hablar de fracciones ahí. Caso contrario, no se puede hablar de fracciones. Porque bien claro nos dice la definición. Fracción es dividir al 1 en partes iguales. partes iguales. Fíjense, todas las figuras, partes iguales. La pizza, partes iguales, partes iguales, partes iguales, partes iguales, partes iguales. Entonces, cuando ustedes ven fracciones, figuras, gráficas, lo primero que tienen que visualizar es, ¿está dividido en partes iguales? Y si no lo está, pues tienen que hacerlo. Cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar de los tipos de fracciones. Tenemos una fracción propia, tenemos una fracción impropia y pues tenemos la fracción completa, es decir, el 1. La completa, el 1. ¿Qué es una fracción propia? Sí, la fracción mixta. Las fracciones mixtas. Esos son los números, fracciones mixtas. Esas son las fracciones homogéneas, heterogéneas, las mixtas. Las mixtas es cuando ya nosotros lo vamos a combinar. Ahorita lo vamos a trabajar. Primero necesito que me trabajen lo que son o que me conozcan lo que vienen a ser las propias y las impropias. ¿Estamos? Cuando hablamos de las fracciones propias, las fracciones propias son cuando el numerador es menor que el denominador. Fíjense, numerador menor que denominador. ¿Me apagan sus audios, por favor? ¿Puedo tener ejemplos? Es como diciendo 2 sobre 5. Claro, tenemos En 2 la cinco. puntos. Puedo tener un tercio, por decir. Puedo tener 7 onceavos, por decir. Puedo tener 5 octavos, por decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Las cantidades de arriba son menores a las cantidades de abajo. Esas son las fracciones propias. Imagínense, yo quiero graficar, por decir, 5 medios. Quiero hacer la gráfica de 5 medios. Vuelvo a repetir, a mí se me hace más fácil trabajar con rectángulos. Tengo mi rectángulo. ¿En cuántos pedazos lo tengo que dividir? 5. En 5. 5. No porque nos guste el 5, sino porque el 5 es el denominador. Y eso me indica, él es el que me indica 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tomo de esos 5? 2. 2. ¿Cierto? Tomamos estos 2 y esto sería la gráfica de 5, de 2 quintos. De 2 quintos. ¿Qué son las fracciones impropias? Son lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador. Es como diciendo 11 sobre 5. Claro. Ahora tendría 11 quintos, por decir. Tendría 5 medios, por decir. Tendría 11 séptimos, por decir. Tercios. Tendríamos 8 quintos, por decir. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, las cantidades de arriba ahora son mayores a las cantidades de abajo. Imagínense, yo quiero graficar, por decir, 5 octavos. Quiero hacer la gráfica de 5 octavos. Para mí lo más fácil es mi pastelito. Díganme, ¿en cuántos pedazos lo tengo que dividir? En 8. En 8. En 8. En 8. A ver. 5. 5.000. Claro, 5. porque recuerden que cuando yo tengo fracción, el de abajo es el total en cuanto se dividió el 1. En 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Pero oiga, te dijeron cómete 8 pedacitos. Te dijeron cómete 8 pedacitos. Si solamente tienes 5. Haríamos otro cuadro de 5. Claro, tenemos que comprar otro pastelito que tenemos que dividirlo en la misma cantidad. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y recién con esto podemos 3, completar. se pintaría 3. Pintamos 3. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos fracciones propias, ojo, solamente se tiene una gráfica. Una gráfica. Porque la cantidad que vamos a tomar va a ser menor que el total que se dividió la unidad. Pero cuando tenemos fracciones impropias, vamos a tener más de una gráfica, porque la cantidad que vamos a tomar va a ser mayor al total que se dividió la unidad. Imagínense, ahora yo les doy la gráfica. Les doy gráfica. Tengo pastelito, se dividió en 2. Tengo otro pastelito que se dividió en 2. Tengo otro pastelito que se dividió en 2. De los cuales he tomado estos 2. He tomado estos 2 y solamente he tomado uno de acá. Me dan la gráfica. Y lo que me dicen es 6 sobre 5. fracción. ¿Cuánto? 6 sobre 5. 6 sobre 5. Ya, por ahí me dicen 6 sobre 5. 6 sobre 6. 6 sobre 6, dicen por ahí. No. 5 sobre 6. 5 sobre 6. 5 sobre 6. Recuerden que arriba se pone la parte que está pintada. Y abajo me dicen 5 sobre 6. ¿Alguien que tenga otro resultado? 5 sobre 6. Mayor numerador, las impropias. 1, 2, 3, 4. Oiga, pero si tú graficas 5 entre 6, no te va a dar así, ¿ah? Fíjense. No. 5 entre No. 6, tú vas a pintar 5 ahí. A ver, díganme. ¿5? Sí, porque tengo 5 pedacitos que me comí. Pero cada pastelito, ¿en cuánto está dividido? En 2, Miss. En 2. Eso es 5 medios. Eso es 5 medios. Imagínate que a ti te piden graficar 5 medios. Tu pastel en 2. Uy, no alcanzó. Te piden comer 5. Otro 2. Recién tienes 4 hasta ahí. Otro más. De ahí tomas el 1. Y ahí están los 5 medios. Arriba, ¿cuántos pedazos están pintados? Abajo, no lo contabilices todo. Solamente fíjate en cuánto está. Miss, no se ve pantalla. 5. Ops. A ver, ¿no pueden visualizar mi pantalla, me dicen? No, Miss, sí se puede Sí ver. se ve, es que a veces de otros del internet está lento, por eso es que no se ve. Debe ser por eso. Caso contrario, por favor, te sugiero que salgas un rato de clase y luego nuevamente ingreses para ver si de esa manera mejora tu conectividad. Muy bien. Esa es fracción. Cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar de lo que son las clases de fracciones homogéneas, heterogéneas, y vamos a hablar de las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Homogéneas, imagínense esa palabra homogénea. Homogénea quiere decir igual. Homogéneas, son iguales. Pero igual que, igual denominador. 3/5, 2/5, 7/5, 1/5. Puedo tener
3 quintos. Ya tengo 3 quintos, 8 quintos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son fracciones homogéneas. ¿Por qué se les llama fracciones homogéneas? Porque Porque los denominadores son iguales. sí, los denominadores son iguales. Ellas son homogéneas. ¿Y qué serán las heterogéneas? Ah, lo contrario. Heterogéneas. Las heterogéneas son todo lo contrario. Cuando los denominadores van a ser diferentes. Puedo tener 3 medios. Por acá tengo 1 quinto. Puedo tener 9 cuartos. Puedo tener, por decir, 11 tercios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cantidades de abajo, esas son diferentes. Entonces, homogénea cuando todos son igualitos. Heterogénea cuando ellas son diferentes. ¿Sí? Homogéneas y heterogéneas. También vamos a hablar de lo que es la equivalencia de fracciones. Fracciones equivalentes. Cuando nosotros escuchamos por ahí o vemos o por ahí nos piden hallar el equivalente, por decir, de una fracción, imagínense si a ustedes le hubiesen dado tu fracción 2 tercios, por decir. Y te dicen, haya una equivalente de 2 tercios. Lo único que tú vas a hacer es multiplicar por la misma cantidad a ambos números. A ambos números. Supongamos que lo multiplicamos por 3. A ambos, ¿ah? Porque si tú multiplicas por diferentes cantidades, ahí no estás hallando equivalencia. Entonces acá lo que tú tienes es 2 por 3, 6, entre 3 por 3, 9. 9, sí. Cuando nosotros hallamos de equivalencia, ojo, tú tienes que entender que la equivalencia es como si nosotros le estamos poniendo un disfraz a esto. Un disfraz. Tú sabes que cuando tú te disfrazas, bueno, en el momento te ves otra persona, te ves muy diferente, pero en el fondo, dentro de tu disfraz, sigue siendo el mismo. Entonces, cuando nosotros hallamos equivalencia, es lo mismo. Como tú estás multiplicando por la misma cantidad a ambos números, al numerador y al denominador, imagínate, hemos obtenido 6 novenos. Pero, ¿qué pasa si a ti te hubiesen dado 6 novenos? Y te dicen, dime de qué fracción proviene esto. Entonces, acá se viene otro término de lo que viene a ser la simplificación. Simplificación. Cuando nosotros hallamos equivalencia, la equivalencia se halla mediante una multiplicación. Y la simplificación se halla mediante una división. Es decir, si a ti te dieron 6 novenos, tú tienes que buscar entre qué números se pueden dividir los dos, las dos cantidades, arriba y abajo, entre la misma cantidad. Y esto, 3. claro, Es sobre 3, es decir, le sacamos la tercia, porque cuando tú simplificas ya no vas a decir en qué se divide en tu cabeza rápido, tú tienes que decir, tiene tercia. Tiene Tercia de mitad. 6, tercia de 9. Tercia de 6, 6 entre 3, eso es 2. Tercia de 9, 9 entre 3, eso es 3. Y fíjense en el fondo, son lo mismo. Son lo mismo. Imagínense si tú tienes, por decir, por ahí te dicen 1 quinto. ¿A quiénes son equivalentes por decir? Bueno, yo puedo decir esto es igual a 2 décimos. 1 quinto es equivalente, por decir, a 3 quinceavos. 1 quinto es equivalente, por decir, a 4 veinteavos. 1 quinto es equivalente, por decir, a 5 veinticincoavos. Todos estos son equivalentes de 1 quinto. Todas provienen de 1 quinto. Pero ¿cómo así? Claro. Si tú simplificas, sacas mitad, 1, sacas mitad, 5. Si tú simplificas, sacas la tercia 1, sacas la tercia 5. ¿Cuánto? Si tú simplificas, sacas la cuarta 1, sacas la cuarta 5. Si tú simplificas, sacas la quinta 1, sacas la 5. Y fíjate, todo es 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto. Todas provienen de 1 quinto. Entonces, cuando nosotros hallamos y hablamos de equivalencia, equivalencia es como si le ponemos un disfraz a nuestra fracción.
Pero ese disfraz nosotros lo realizamos mediante la multiplicación. De la fracción inicial obtenemos otra fracción. Y si queremos regresar, ahí viene la simplificación, porque tenemos que encontrar por qué número se multiplicó. Ahora por la simplificación, ¿entre qué número vamos a dividirlo? Cuando nosotros hablamos de fracciones, tenemos que comparar fracciones. Y cuando nos referimos a comparar, es mediante estos signos. El primero es menor. El segundo es mayor que. Y el tercero, pues, las rayitas, eso significa igual. Iguales. Cuando nosotros comparamos números, imagínate, a usted te dicen el 5 y el 4, te piden comparar. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Bueno, cuidadito y digas que el 4 es menor que 5. 4 es menor que 5, ¿cierto? 4 es menor que 5. 4 es menor que 5. Porque cuando tú empiezas a comparar cantidades, tienes que comparar y tienes que mencionar a este número. Este es el número que se va a comparar. Entonces, tú sabes que el 5 es un poquito más grandecito que el 4 y lo correcto es, pues, decir que 5 es mayor que 4. Siempre se empieza comparando la cantidad que está a la izquierda. Cuando nosotros comparamos números, se puede decir enteros, exactos, sabemos quién es más grande, quién es más pequeño, se nos hace sencillo. Pero imagínense si a ustedes le dicen por ahí 3/7. ¿Será mayor, será menor, será igual a 5/8? Ya tienes fracciones. Y a veces muchos... ¿Le escucho? Y a veces muchos de nosotros desconocemos y no sabemos y se nos complica la existencia. ¿Pero qué te dice las fracciones? Para que tú no te compliques, cuando tú tienes fracciones heterogéneas, ojo, lo único que vas a hacer es multiplicarlo en aspa. Eso sí, siempre empezando de acá. Siempre empezando de acá. Entonces tú lo multiplicas. 3 por 8, ese resultado se viene acá, 24. Y al otro lado, 5 por 7. Ah, tú sabes que ese resultado es 35. Y fíjate lo que has obtenido, 24 y 35. Tú sabes que el 24 es menor, por lo tanto, 3/7 es menor que 5/8. Es fácil. ¿Y qué pasaba si a ti te hubiesen dado por decir 7/2 será mayor, será menor, será igual a 11/2? Estas son fracciones homogéneas. Cuando tú tienes fracciones homogéneas y te piden comparar fracciones, lo único que vas a hacer es olvidarte de las cantidades de abajo y es como si solamente vas a comparar números exactos, 7 y 11. 7 y 11. Y tú sabes que el 7 es menor que el 11. Entonces, 7/2 es menor que 11/2. Entonces, hay que tener en cuenta solamente dos cosas, ¿no? Si son heterogéneas, multiplícalo en aspa. Siempre empezando del primer numerador. A mí me dicen por decir 4/13. ¿Será mayor, será menor, será igual? Por decir, me dicen a 1/2. Entonces, ¿qué digo? Multiplico en aspa. 4 por 2 es 8. 13 por 1 es 13. Fíjense, a veces nosotros podemos decir, 4/13, el 4 es más grande que el 1, lo ponemos menor, ¿cierto? Entonces, multiplícalo. 4 por 2, 8. 13 por 1, 13. Acá es menor. Entonces, así se compara fracciones. Si son heterogéneas, multiplicación en aspa. Si son homogéneas, a ti te dicen por decir, muchos 7 ya. A ti te dicen por decir 11/32 y por acá te dicen 80/32.
Tú olvídate del 32 porque son homogéneas. Olvídate. Y solamente compara las cantidades de arriba como si fueran números exactos. Tienes al 11 y el 8. Tú sabes que el 11 es menor que el 80. Por lo tanto, 11/32 es menor que 80/32. De esa manera se comparan lo que vienen a ser las fracciones. Cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar de las fracciones reductibles y las fracciones irreductibles. Reductibles, ¿qué quiere decir reductibles? Reductibles quiere decir que se puede reducir. ¿Y cómo reducimos? Obviamente que no de tamaño, ¿cierto? Si a ti te dicen por decir, te dicen por acá 14 décimos, redúcelo. Tú no lo vas a poner 14/10. No, esa reducción, ese tipo de reducción, sino que vamos a cortar nuestra fracción. ¿Pero cómo? Es decir, que vamos a disminuir las cantidades. Y cuando nos hablan de reducción, quiere decir que nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar y vamos a realizar la simplificación. Una fracción es reductible cuando se puede simplificar. Y ya saben que simplificar es encontrar el divisor común. Eso sí, que se dividan los dos. Porque este 14 décimos es una fracción equivalente. Yo no sé a quién será equivalente. Entonces eso lo vamos a descubrir haciendo la simplificación. ¿Qué tienen? Tienen mitad. Mitad de 14 es 7. Mitad de 10 es 5. 7 quintos. Esto fue la fracción inicial. La fracción que le podemos decir que por ahí se vistió de otra manera y obtuvimos el 14 décimos. Pero la fracción inicial, eso fue 7 quintos. 7 quintos. Eso es reductible, cuando se puede reducir. Cuando se puede reducir. ¿Y qué será la fracción irreductible? La irreductible es aquella que no se puede reducir. Que no se puede reducir. Su propio nombre lo dice, irreductible. Ya no se puede hacer nada. Imagínate si a usted le dicen, a ver, 11 quintos. ¿Qué puedes hacer? Nada. 11 quintos ahí quedó. Porque no puedo simplificar, porque esta cantidad no tiene mitad, porque esta cantidad no tiene tercia, no tiene cuarta, no tiene quinta, no tiene absolutamente nada. Entonces, eso es una fracción irreductible. Reductible que se puede reducir, es decir, podemos simplificar. Irreductible, aquella que no se puede reducir, no se puede simplificar. Esas son fracciones. Cuando hablamos de fracciones... ¿Cómo así lo sacaron? ¿Perdón? Sí, disculpe, maestra, ¿puede regresar la pantalla? Ya. Del otro, de las reductibles, ya por lo que no son primos y ya, y lo podemos simplificar. Pero y el irreductible, ¿de dónde yo saco, si me ordenas 5 sextos, cómo lo convierto a 3/8? No, esto no está convertido, son cantidades diferentes. Ya. Sí, tienes razón, disculpe. Te están dando dos ejemplos. Una es 5 sextos y otra es 3/8. Sí, son ejemplos, tienes razón, disculpe. No se preocupe. Vamos a hablar de las operaciones con fracciones. Tenemos la primera operación que viene a ser la suma. Para nosotros sumar fracciones, lo que vamos a tener en cuenta es las homogéneas y las heterogéneas. Homogéneas, ya saben, es aquella que tiene el mismo denominador. Imagínense, me dan y me dicen 3/4 más 2/4. Entonces, cuando son homogéneas, se pone el mismo y arriba simplemente hacemos una suma normal y el resultado sería 5/4. Lo mismo funciona en la resta. Si a mí me dicen 7 quintos, réstalo por decir menos 1 quinto. Como abajo son iguales, pongo el 5 y 7 menos 1 es 6.
Cuando son homogéneas es fácil. Tú puedes tener 2, 3, 4, 5, 6, sea la cantidad de fracciones que sea. Pero mientras sean homogéneas, tú pones el mismo denominador y solamente preocúpate en trabajar los numeradores. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos fracciones heterogéneas? Imagínense, a mí me dicen sumar 7 medios por decir más 1/3. Acá yo no puedo poner y decir, oye, pongo el menor o pongo el mayor o quizás lo sumo a ambos. No. Les voy a enseñar a trabajar dos formas. Creo que son las formas más fáciles de poder hacerlo. Primera forma y otra segunda forma. Primera forma y segunda forma. La primera forma consiste cuando yo voy a hacer una multiplicación en aspa, X, en cruzado. ¿Y de qué manera vas a multiplicar cruzado? 7 por 3. Eso es 21. Más 2 por 1. Eso es 2. Entre, también se multiplican las cantidades de abajo. 2 por 3 es 6. Y 21 más 2, tú sabes que eso es 23 sextos. Eso sería la respuesta. 23 sextos. La segunda forma lo voy a trabajar con el mismo ejemplo para que vean que el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces me dicen 7 medios más 1/3. Esta segunda forma se llama homogeneización. Homogeneización. Ustedes saben que cuando tenemos las homogéneas es fácil de trabajar. Entonces lo voy a convertir a homogénea. ¿Y cómo? Lo único que tienes que preguntarte es lo siguiente. Tú sabes que para que sean homogéneas lo que necesitas es que las cantidades de abajo sean iguales. Entonces, fíjate siempre en el menor de ellos. Y la pregunta que te vas a hacer es, ¿2 multiplicado por algún número te da 3? Y tú sabes que no te da. El 2 por ningún número te da 3. Cuando no te cumple, intercambia números. Al 3 lo traes abajo. Eso sí, abajo y arriba. Vamos a crear una equivalencia. Y al 2 lo llevas para allá, abajo y arriba. 7 por 3, 21 entre 6. Más 1 por 2, 12 entre 6. Y 21 más 2, eso es 23 entre 6. Porque ya tienes la homogénea. Entonces, son las dos formas más fáciles de poder trabajar lo que viene a ser la suma y la resta de fracciones homogéneas. Ojo, funciona lo mismo en la resta. ¿Eh? Funciona lo mismo en la resta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si son homogéneas o heterogéneas. Si a ti te dicen 14 quintos, por decir, por ahí te piden restar menos 2 quintos por ahí, por decir, por ahí te piden restar menos 1 quinto, por decir, no importa cuántas fracciones tengas. Mientras todas son homogéneas, tú pones el 5, 14 menos 2 es 12 menos 1, eso es 11. 11 quintos. Cuando tú tienes las heterogéneas, igual en la resta. Imagínate, si tienes 11 medios, te piden restar menos 3 cuartos, por decir, te piden restar. Entonces, no lo puedo hacer directamente porque son heterogéneas. La pregunta que me voy a hacer es, siempre me fijo abajo. Yo sinceramente les invito o quizás por ahí les sugiero a que se acostumbren a trabajar con la segunda forma. Es muy fácil. Esta segunda forma es más fácil y es más directo. Entonces, fíjate, me fijo abajo. El menor es el 2. 2 multiplicado por algún número me da 4. Sí, por 2. Entonces solamente basta con multiplicar en ese lado, porque ya tengo el 4. ¿Qué tendría? 22 entre 4 menos 3 entre 4. Ya tengo la homogénea. 4 sería a 19. 19 cuartos. Respuesta. ¿Sí? Sería respuesta. Entonces, de esa manera van a sumar o van a restar fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Si son homogéneas, directo. Si son heterogéneas, puedes trabajarlo en aspa o caso contrario, lo puedes homogeneizar. Eso ya depende
de cómo lo quieran trabajar ustedes, porque el resultado va a ser lo mismo. Tenemos la multiplicación de fracciones. Cuando nosotros vamos a multiplicar fracciones, ojo, acá no importa si sean homogéneas o si son heterogéneas. Imagínate a tú, usted le dicen 2/5 por 1/5. Tú no puedes poner, bueno, es homogénea 5 y 2 por 1, 2. No. Lo homogéneo y lo heterogéneo solamente lo vamos a tener en cuenta para sumar y restar, no para multiplicar ni dividir. Entonces acá tenemos 2 por 1, 2. Igual se tiene que multiplicar. 5 por 5, 25. Y tu resultado es 2 sobre 25 o 2/25. Cuando nosotros No se hacemos... ve la pantalla. Ops. ¿No pueden ver mi pantalla, por favor? Yo sí la puedo ver. Se ve, mi. Sí, Sí, se ve. Sí, se ve. Debe ser el internet. Por favor, los que tienen dificultades, un ratito salgan de aula y de sala y nuevamente ingresen. Pero imagínense, a usted le dicen 25 catorceavos, por acá le ponen por 7 cienavos, por acá le ponen por decir por 5 medios, le piden multiplicar. Entonces imagínate que tú quieres multiplicar 25 por 7, porque así tienes que multiplicar. 25 por 7 por 5 entre 14 por 100 por 2. Uy, ¿cuánto será 25 por 7 por 5? Dios mío, grande. 100 por 14 por 2, gigante. 875. Y trabajar con números grandes es complicado. Cuando tú tienes multiplicación, ojo, siempre acostúmbrate a simplificar. Fíjate, saco séptima, 1. Saco séptima, 2. Saco, saco quinta, 1. Saco quinta de 100, 100 entre 5, eso es 20. Saco quinta de 25 es 5. Quinta de 20 es 4. Uy, abajo, arriba todo se fue. Abajo me queda el 2, el 4 y el 2. Ya no puedo simplificar. 5 por 1, 5 por 1, 5. Abajo, 2 por 4, 8 por 2, 16. Y el resultado es 5/16. Cuando ustedes ven la multiplicación, siempre su cabeza debe rapidito pensar en una simplificación. Porque cuando hay multiplicación, hay simplificación. No te van a dar a multiplicar como que te salga 800, 1200, porque la multiplicación es la operación que hace crecer a tu número. Y como vuelvo a repetir, trabajar con números grandes te puedes complicar la vida. Entonces, simplifícalo. Simplifícalo. Cuando tú simplificas, reduces tus cantidades. Fíjese, el 100 se redujo a 20, de 20 se redujo a 4. El 14 de frente se redujo a 2. El 7 en 1 se redujo a 1. El 25 se redujo a 5. Y multiplicar cantidades pequeñas, pues es más sencillo. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes ven la multiplicación de fracciones, ya saben, todas las cantidades de arriba, numerador por numerador por numerador, tantos numeradores tengas, lo mismo, denominador por denominador por denominador. Y luego no lo multipliquen, simplifiquen. Y finalmente tenemos la última operación que viene a ser la división. En la división también tenemos dos formas de dividir fracciones. Imagínate, a ti te dan 7 tercios, por decir, entre los dos puntitos en matemática, por si acaso es división. Por acá te dan 4 novenos, por decir. Divide. Ah, ya. Una de las formas que tú puedes hacer es multiplicarlo en aspa. 7 por 9. Eso va arriba, es el nuevo numerador. Y abajo va el 3 por 4. 3 por 4. 7 por 9 es 63. 3 por 4, ese resultado es 2. 63 doceavos, respuesta. O caso contrario, lo puedes ordenar a todo en forma vertical. Entre, porque esta rayita en matemática es división. 4 novenos. Si tú lo ordenas a todo en forma vertical, puedes multiplicar
extremo por extremo, 7 por 9. Entre medio por medio, 3 por 4. Extremos medios. 7 por 9, 63. 3 por 4, 12. Al final, tu resultado va a ser lo mismo. Entonces, cualquiera de ellas. Ustedes, por decir, me parece, si no más me equivoco, ustedes tienen un ejemplo, por decir, 3 tercios. Por ejemplo, por acá me dicen 11 cuartos menos, 2 cuartos. Me piden resolver. A veces nosotros lo miramos así, decimos, Dios, ¿qué será eso? Pero si ustedes abren un poquito más sus ojitos, tenemos suma de fracciones heterogéneas y tenemos resta de fracciones homogéneas. ¿Cómo sumo? Quiero hacerlo quizás en aspa o lo homogeneizo. A mí me gusta homogeneizarlo. 3 multiplicado por algún número te da 5, no. Entonces multiplícalo, llévalo al 5 allá. Pero eso sí, abajo y arriba. Estás creando una equivalencia. Porque al final, si tú lo simplificas, va a seguir siendo un tercio. Y lo traes acá, al 3. 3 abajo y arriba. 3 por 2 es 6 entre 15. Más 1 por 5 es 5 entre 15. Entre, fíjense, homogéneas abajo. Uy, pongo el mismo 4. 11 menos 2, eso es 9. Arriba, ¿qué tendría? Ahora sí tengo la homogénea. 15. 6 más 5, eso es 11. Entre 9 cuartos. Y solito incluso se armó y me dice, uy, por si acaso me vas a dividir, pero aplicando extremos medios. 11 por 4. 11 por 4. Entre 15 por 9. 15 por 9. Incluso hay ejercicios, ojo, incluso hay ejercicios cuando nosotros llegamos a esta multiplicación que se pueden simplificar. Pero en este caso no se puede simplificar. Tenemos 44 entre 9 por 5, 45, va 4. 9 por 1, 9, 10, 11, 12, 13, entre 135. Y eso sería nuestro resultado. Sí, entonces de esa manera es que vamos a trabajar las operaciones con fracciones. Ya saben que fracción proviene de dividir al 1 en partes iguales, numerador y denominador. Denominador es el total en cuanto se dividió la unidad y numerador las partes que estamos tomando de ese total. Cuando hablamos de fracciones propias e impropias, ¿sí? Fracciones propias, fracciones impropias. Propias, numerador menor que denominador. Impropias, numerador mayor que denominador. Hablamos también de lo que vienen a ser las fracciones homogéneas y heterogéneas. Homogéneas igual denominador. Heterogéneas, diferente denominador. Solamente lo homogéneo y lo heterogéneo lo tenemos en cuenta para sumar y restar. En la multiplicación y en la división no tiene nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? ¿Qué pasó? Un poco de la simplificación tengo que practicar. La simplificación. La Sí, simplificación es un tema muy bonito. La simplificación es algo que te ayuda a reducir tu cantidad, pero como ustedes se dan cuenta, la simplificación no es más que otra cosa que una división. Cuando no se puede dividir, ese es ahí me bloqueo. Cuando lo puedes dividir, está bien, pero cuando no lo puedes dividir, ¿qué haces con el número? Nada. Fíjate, por decir, nosotros acá hemos llegado a una multiplicación de fracciones. ¿Ya? Si hubiese podido simplificar, supongamos que abajo yo tuviese, por decir, un 2, un 8, un mitad, algo que yo pueda simplificar. Pero en este caso, yo no tengo nada que simplificar. Por eso es que lo he simplificado. Claro. Me quedo con ese número. Te quedas con ese número. 11 por 4 es 44 y 15 por 9 es 135 y terminó la operación porque no se puede hacer. Pero ¿qué hubiese pasado? Supongamos que yo tengo, por decir, 15 abajo, por acá 8 por decir, y arriba hubiese tenido un 9 por un 14 por decir. ¿Qué necesidad de multiplicarlo si yo
puedo simplificar. Fíjense acá, yo puedo sacar, por decir, mitad de 14 es 7 y mitad de 8 es 4, ¿cierto? En el otro también puedo sacar la tercia. 9 entre 3 es 3 y 15 entre 3 es 5. Y mi resultado ya es más pequeño, 3 por 7, 21, entre 5 por 4, 20. Eso sería mi respuesta. Mientras tú puedas simplificar, lo simplificas. Y si no se puede simplificar, lo dejas ahí y simplemente lo multiplicas y obtienes tu resultado. Claro. Ah, ya. Excelente. Ahí está en el, muy bien, ahí entonces, está en el módulo, ¿verdad, maestra? Ahí está en el módulo para practicar, ¿verdad? Todo está en el módulo, todo está en el módulo, sí, todo está en el módulo. Ya, Muy bien, maestra. entonces, con esto estamos llegando al final de clases. Espero que las clases hayan sido de su agrado, que se haya comprendido. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que queremos. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencia que por ahí se le pueda presentar, por favor, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Con esto yo me despido, deseándoles que tengan una bonita noche, una bonita semana. Dios mediante, nos estaremos Hasta luego. Un abrazo. La pregunta es